Dice Génesis 12, versículos del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a comenzar ya a partir de esta noche a escudriñar más detenidamente y más quietamente y también más profundamente la palabra de Dios. Ustedes pueden observar a simple vista tres promesas que resaltan inmediatamente de Dios a Abraham. En primer lugar, la tierra prometida. En segundo lugar, la promesa de que haría de él una nación grande. Y en tercer lugar, la promesa de que a través de él todas las naciones, el mundo entero sería bendecido. O sea que cualquier bendición que yo pueda recibir, cualquier iglesia que pueda recibir, ya esté en Italia o en China o en África, todas las bendiciones que puedan venir a el ser humano tienen un origen: Abraham. Y miren ustedes la importancia de lo que les estoy mencionando, porque para poder yo apropiarme de las bendiciones de Dios, tengo que entender la relación que hubo entre Abraham y Dios hace miles de años, para que esas promesas, las una vez comprendidas, pueda yo apropiármelas por medio de la fe. Porque no hay manera de apropiarnos las bendiciones de Dios más que a través de la fe, o sea, creyendo lo que Dios ha dicho. El versículo 7 nos confirma en primer lugar que la promesa de darle la tierra a Abraham era literal. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí encontramos algo. Dios le dice: Abraham, salte de una tierra a otra tierra, y no le dice qué tierra. Aquí solamente encontramos que Dios le promete una tierra, y que esto sería algo futuro. No era algo que Dios le decía: ahorita te lo voy a dar, sino que comienza a peregrinar, y yo con el tiempo te mostraré qué tierra y cuándo la vas a heredar. Abraham salía y lo único que lo guiaba era la orden de Dios: sal y ve a un punto, lo demás lo averiguarás en el camino. Y esta es la forma inicial en la que Dios guía a todos sus hijos mediante la fe. Dios te salva, Dios me salva, y cuando Dios me salvó no me dijo: vas a ser un predicador, vas a ser un maestro de la palabra, te voy a llevar te vas a ir a la Argentina de misionero, te vas a ir al África, o vas a casar y vas a tener 3 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Esta no es la forma como Dios guía en la Biblia. Dios quiere que nosotros vivamos dependiendo diario de sus promesas. Dios me dice: ahorita lo único que tienes que hacer una vez que conoces a Cristo es discípulate. Comienza a ir a grupos de estudio bíblico, comienza a inscríbete en diplomado, haz lo que puedas por conocer más de mí. Y mientras más conozcas de mí y yo vea que me estás conociendo y estás estudiando mi palabra, yo te revelaré mi voluntad. El problema de muchos cristianos en el mundo que han recibido a Cristo como su Salvador y tienen 3, 4, 5, 6 años en Cristo y aún no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, tiene una raíz: ellos no le buscan. Y no podemos creer
que Dios nos va a revelar su voluntad si nosotros no le estamos buscando diariamente. La vida cristiana es como un escalamiento, como una escalera. Entonces yo doy el primer paso y Dios ve que doy el primer paso, que le obedezco en algo que yo sé que tengo que hacer y Dios me echa luz en el siguiente escalón. Mientras Dios no vea que yo lo obedezco en las cosas que yo sé que debo obedecerle, Dios no me muestra más de su voluntad. ¿Esto está claro para ustedes? Entonces muchos de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Señor, dime ya con quién me voy a casar. Dime qué voy a hacer. O sea, échanos luz 3 o 4 escalones. Queremos ver los próximos 6 meses. Queremos ver el próximo año. Y no es la forma bíblica que Dios escogió y determinó en su soberanía para guiar a sus hijos. Él nos quiere enseñar a depender de Él todos los días. Cada día traerá su afán. No os afanéis por el día de mañana, dijo Cristo en Mateo 6. Busquen el reino de mi Padre, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que comeré en el futuro, con quién me casaré, qué casa tendré, todas esas cosas yo se las voy a añadir. O sea, si Dios no las añade, significa que nosotros no vamos a lograr atraerlas a nuestra vida, sino que Él nos las va a enviar a nuestra vida automáticamente. Sin esforzarnos, sin sudar, sin sufrir mucho y nada, todo viene por añadidura, porque mi única misión en la vida, lo más importante que a Dios le interesa de mí, es que yo le busque con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Ahora vamos a ver que algunos hechos respecto a esta primera promesa de la tierra prometida. Número 1, la tierra prometida definitivamente se ubica dentro de este contexto a la tierra de Israel, a la Palestina. Por cierto, la palabra Palestina es un nombre no bíblico y hasta hereje. Así que cuando hablemos nosotros de la Palestina, recordemos que este nombre se lo dieron los romanos. No es un nombre dado por Dios, es un nombre dado por el mundo a Israel para sustituir todo lo que Dios les había dado. Así que no es la tierra de la Palestina, es la tierra de Israel. Dice en Génesis 13, versículo 14 y 15, comprobando lo que estamos diciendo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, o sea, Abraham no estaba en Italia, Abraham no estaba en la América, Abraham no estaba en China, estaba ahí casi en el centro de Israel. Todo lo que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Quiero que observen aquí una cosa muy importante en el versículo 14. Una vez que Abraham se separó de su sobrino, ambicioso, codicioso, carnal, borracho, parrandero y jugador, hasta que se separaron, Dios pudo bendecir a Abraham. Y así va a suceder muchas veces en nuestra vida. Cuando Abraham salió con su sobrino Lot. Y muchas veces cuando nosotros nos convertimos, pues había un amigo conmigo, y mi novio, mi novia, mi tía, mi amado, alguien con el cual yo me llevaba muy bien, y comienzo a caminar en la vida cristiana, y de repente, yo no lo sé, pero esa amistad me es perjudicial. Esa amistad no puede seguir en mi vida. Y llámese familiar, tía, cuñada, padre, madre, hermano, hermana, compadre, como tú quieras llamarle. Cuando Dios ve a alguien cerca de nosotros que nos está afectando, Dios nos lo quita. Y nos lo quita no para hacernos daño, lo volvemos a ver, sino para que nos pueda bendecir mayormente. Esto es una revelación tremenda, porque es increíble que alguien a mi lado pueda ser la causa de que Dios no me bendiga. Y cuando esa persona, Dios ve que me está haciendo algún daño, ¿verdad? Entonces Dios espera, Dios actúa como actuó separando a Lot y Abraham, y entonces Dios comenzó a bendecir a su siervo Abraham.
Ahora bien, esta promesa se las confirmó Dios a sus dos hijos, a Isaac y a Jacob, en Génesis 26:3 y Génesis 28:13. Pero veamos en segundo lugar esta promesa desde otro aspecto mucho más amplio. Aquí en Génesis, Dios le dice a Abraham, mira, lo que tú alcanzas a ver con tus ojos es tuyo, pero un principio en la teología es este: la revelación de Dios es gradual. O sea que Dios comienza a revelarse en el libro del Génesis así, y después llegamos hasta Apocalipsis, y encontramos en Apocalipsis la revelación más amplia de la consumación del programa de Dios. Entonces yo tengo que entender que conforme yo voy creciendo en la vida cristiana, voy a tener más luz, y más luz, y más luz, y más luz, en proporción a mi obediencia. Hay cristianos que han caminado 3 o 4 años así. Esto es toda la luz que han tenido, no han tenido mayor revelación, no han tenido mayor comprensión, no han tenido más amplio entendimiento, no se han maravillado porque no han obedecido. Dios no les ha ampliado sus mentes y el panorama no les ha dado visión porque ellos se han estancado. Dice en Proverbios, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Imagínense que estamos caminando con el Dios creador y Él nos toma de la mano y nos quiere enseñar todas las cosas, los misterios del universo, de las galaxias, de la luna, del sol, física, química, genéticamente, misterios morales, misterios de ética, y es un banquete, es una aventura inigualable caminar con el Dios creador del universo. Pero el problema está en que cuando tomamos la mano de ese Dios maravilloso que quiere que no nos soltemos de Él, cada vez que nos soltamos de Él es porque nosotros iniciamos esta desobediencia. O sea, Dios nunca nos va a soltar. Él ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé. Cada vez que nos alejamos de Dios, fuimos nosotros los que nos soltamos. Y Dios nos ve como nos alejamos de Él, pero Dios no nos puede agarrar hasta que nosotros nos demos el primer paso que se llama arrepentimiento. Sin haber dado este primer paso, no podemos reiniciar nuestra comunión con Dios. Entonces Dios quiere mostrarnos maravillas, cosas que ojos no vieron, oídos no han oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Muy bien, veamos ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos 4, algo asombroso. Veamos el aumento gradual, increíble ahora, bajo un lente mucho más grande de la promesa a Abraham. Por eso es tan importante comparar escritura con escritura, precepto sobre precepto, línea sobre línea, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para no convertirnos en herejes. En Romanos 4, versículo 13, dice la Biblia, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de ¿dónde? ¡Qué barbaridad! Ahora aquí ya aumentó y ahora resulta que esa promesa de la tierra no era solamente la tierra de Israel. Y aquí la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que significa toda la tierra habitada. Ahora la Biblia nos muestra que este planeta es nuestra herencia. O sea, en segundo lugar, la promesa de la tierra también se refiere al mundo entero. Veamos esto, porque la tierra que ahorita están ustedes viendo, vayamos antes que nada a Isaías, capítulo 34:4, Isaías 34:4, y veamos de qué forma la Biblia profetiza que esta tierra que estamos pisando ahora va a desaparecer, va a ser cambiada su ecología, va a haber otra tierra totalmente, y esa va a ser de nosotros. Dice Isaías 34, versículo 4,
y todo el ejército de los cielos se disolverá. Se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Vamos a leer ahora Isaías 66, versículo 22. Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios le anunció a los profetas del Antiguo Testamento que vendría una época, un día, en el que Dios va a cambiar la luna, Plutón, los movimientos orbitales de los planetas, la distancia del sol. El sol va a cambiar los cielos y va a cambiar este planeta totalmente por otro diseño completo. Confirmémoslo en 2 de Pedro, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, o sea, aquí en el original es los átomos. Los átomos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia pues profetiza la desaparición, la destrucción total de este planeta. Ahora vayamos al Salmo 37 y después un último versículo del Nuevo Testamento para comprobar que la tierra es nuestra heredad. Salmo 37, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre el cielo. No, ¿verdad? El cielo, el lugar futuro donde tú y yo, después de la resurrección de nuestro cuerpo, vamos a pasar la eternidad, será en este planeta. Eso de que seremos con angelitos y con el arpa, ¿verdad? Y tomando agua de tamarindo ahí en las nubes y buscando angelitas aquí en Ligarte, etcétera, etcétera, son cosas, ¿verdad?, que no tienen su origen en la palabra de Dios. Y luego dice claramente Mateo 5:5 el Señor Jesucristo, porque los justos heredarán y tendrán la tierra por heredad. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Ahora bien, una vez que sabemos que la promesa de Abraham fue la tierra de Israel, y después Dios nos amplía el panorama y nos muestra que es la tierra total, nuestra herencia, o sea, todos los que obedecieron, todos los que son igual que Abraham, que han caminado en su vida por fe, van a recibir la promesa dada a ese hombre. Y somos nosotros los que hemos alcanzado las postrimerías o los últimos tiempos. Miren ustedes ahora en Hebreos 11, otra revelación al respecto. Hebreos 11, versículo 22 y 29. Dice en Hebreos 11, Hebreos 11 del 8 al 10, primero. Hebreos 11 del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Vean ustedes que todo el peregrinar de Abraham, sus 120 años de vida, o los que haya tenido Abraham, toda su vida en este planeta, ¿qué fue? Estar esperando una herencia, que en vida no la recibió. Salió para recibir una herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios le dijo en Génesis 12, deja todo lo que tienes y comienza a caminar, él no sabía con exactitud
a aquel lugar geográfico, nada. Él tenía todos los días que recibir órdenes del patrón. Y al otro día, señora, ahora usted no pregunte, usted siga caminando. Y cállese. Y así es Dios con nosotros. Dios nos guía todos los días. Tenemos que entender esto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les dije el domingo que a Israel le dijo Dios, el maná lo juntan hoy y no lo guarden, porque si lo guardan se les pudre. ¿Cuál era la lección espiritual? Depender de Dios todos los días. No tienes que guardar para mañana, no tienes que preocuparte para mañana. Las preocupaciones para mañana traerán su afán mañana. Me preocupo por lo de hoy. Mañana día Dios me dará la sabiduría, me dirá cómo salir adelante, pero Dios quiere que hoy, ahorita, en este momento, en esta noche, yo tenga paz. Yo esté así con Él. Yo sepa que a lo mejor me preocupo demasiado, a lo mejor me voy hoy en la noche, a lo mejor me muero en la noche, a lo mejor mañana ni siquiera vivimos, a lo mejor mañana viene Jesucristo. Entonces Dios quiere que entendamos que cada día que vivimos, este es el día que hizo el Señor, me gloriaré y me regocijaré en Él, dice uno de los salmos. Cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana es nueva su sabiduría, cada mañana Dios me promete guiarme con el Espíritu. Debo preocuparme que ahorita, en esta tarde, estoy siendo guiado por Él, que tengo una relación con Él adecuada, que no hay pecado en mi vida, que no hay estorbo en mi vida y que yo puedo seguir confiando en sus promesas y levantarme. Y no sé qué pasará, no sé si caerá la bolsa, si caerá Wall Street, qué presidente va a haber o qué partido va a ganar o si el dólar sube. No me importa los cambios etéreos, efímeros, vanos, temporales de este mundo. Yo estoy dependiendo de las promesas del cielo. Tú sigue caminando, tú sigue viviendo, tú sigue predicando, tú sigue siendo santo. Todas las demás cosas, déjamelas a mí, dice el Señor. Dice el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Tenemos que recordar toda nuestra vida eso. Nada aquí en el mundo nos pertenece. Todo es prestado. Nuestros hijos son prestados. Nuestra casa no es mía. Eso que quiero mi casa y quiero este edificio y quiero aquello. Nada de las cosas que están aquí en este mundo nos pertenecen. Si tienes una casa, gloria a Dios. Tienes un coche, gloria a Dios. Pero no te aferres, no nos aferremos a ninguna cosa material. Porque el día que las perdamos nos va a doler. Somos peregrinos, vamos de paso, todo, les dije una vez, no nos agarremos a algo, ¿verdad? Mi mamita la quiero mucho, y mi novio, mi esposa, nada, no hay nada a lo cual nos podamos agarrar en esta vida que tengamos que soltar, tarde o temprano. Mi madre se va a ir, mi esposa se va a ir, mi esposo se va a ir, mi perro lo va a matar un coche, va a pasar esto, va a pasar aquello, mi casa se va a destruir, un temblor, no sé, me va a pagar el seguro, qué bueno, pero no hay nada que permanezca. Por eso amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si tú mantienes esta relación con Dios intrínseca con Él de una forma continua, eso te va a ayudar a poder soltar todo lo que pase y lo que Dios permita que perdamos en esta vida. Y podremos seguir avanzando verdaderamente con la mira puesta en el cielo. Y dice el versículo 10, y aquí está la revelación, todo esto era porque Abraham esperaba. Ahora no se nos dice una tierra, no se nos dice el mundo, ahora se nos habla que esperaba una ciudad. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto construyó Dios. Dios le reveló a Abraham, y esto no está en el Génesis, esto nos lo revela Hebreos, y esto Dios no lo reveló en el Génesis, nos lo revela muchos años después, miles de años después, que Abraham ya tenía el conocimiento que cuando la tierra fuera cambiada, bajaría una ciudad del cielo, Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido, con 12 columnas y con puertas de perlas y con los fundamentos de los apóstoles, y no va a haber sol ni luna, Apocalipsis 22, y esta ciudad será donde nosotros vamos a vivir. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos. ¿Quiénes van a habitar en esa ciudad? ¿Quiénes vamos a habitar en esa tierra? Los espíritus de aquellos que fueron justos. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quiénes son estos justos? Lo dijimos en el mensaje este domingo, los que han recibido de Jesucristo su justicia. Romanos 5:1, justificados por la fe, al creer yo en Cristo, Dios me da su justicia. Ahora soy justo, no por mérito propio, no por mis obras propias, sino que me ha sido imputada, me ha sido infundida la justicia del Hijo de Dios, que son los vestidos de lino fino con los cuales nos rodeamos, con los cuales Dios tapó a Adán y Eva. Quítense esas hojas de higuera, ustedes no se vistan, yo soy el que los voy a vestir con mis ropas de justicia de Jesucristo. Estos justos, dice la Biblia, cuando habitemos en la tierra, seremos maduros, hechos perfectos. Esto es muy importante. Y finalmente vean Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. A ver otra vez, la promesa a Abraham de la tierra se refiere a Israel, se refiere al mundo entero y se refiere a una ciudad celestial. Pero, en cuarto y último lugar, también se refiere a un estado espiritual de descanso. Cuando Dios le dijo a Israel, al entrar a la tierra de Canaán, y fíjense lo que dijo Dios, donde fluye leche y miel. O sea, imaginemos la tierra de Canaán, que es así, casi de Acapulco, ¿verdad? Una palma de coco, sentadito con mi limonada, la brisa dándome aquí, sin ninguna preocupación, todo tranquilo, el mar, la puesta del sol, un estado total de tranquilidad alrededor de reposo. Canaán representaba este reposo espiritual, o sea, entrar a la tierra prometida ya en esta vida es entrar y descansar de nuestras obras. Hebreos capítulo 4. Vean ustedes el significado espiritual de un principio dado en la palabra y con cuántas variantes y significados por la misma palabra. La tierra prometida era la seguridad de la conquista y el reposo de la victoria espiritual. Dice Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, Dios promete que los cristianos que le teman, que los cristianos que le obedezcan, que los cristianos que dependan de Él todos los días, Dios a ese grupo de personas les promete descanso, les promete reposo, les promete tranquilidad, les promete victoria. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Hay muchos cristianos, las iglesias están llenas de cristianos que no tienen paz. No han entrado a una época, a una etapa, a una dimensión espiritual en sus vidas, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. O sea, nosotros somos los cristianos del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se les dijo, si ustedes pelean y obedecen, entrarán a la tierra de Canaán, pero nada es gratis aquí en la vida más que la salvación de Jesucristo. Todo lo demás tenemos que luchar por ello, por las promesas, luchar por nuestros hijos, luchar por nuestro matrimonio, luchar por levantarnos, luchar por la persecución. Tenemos que luchar. Dice Pablo, he peleado toda su vida. A nosotros se nos ha anunciado, pero dice el versículo 2, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, hay muchos de ustedes, amados santos, que cuando oyen el estudio bíblico, que cuando oyen la palabra de Dios, cuando oyen una predicación, ese mensaje, esa riqueza espiritual no les aprovecha, porque cuando ustedes están oyendo, no lo hacen con fe. ¿Ya lo vieron? Por no ir acompañado. O sea, cuando yo oigo, algo tiene que acompañar a mi oído. No puedo simplemente oír por oír. Cuando oigo, aún mi actitud de oír
tiene que estar vinculada a creer en mi corazón lo que estoy oyendo. Y si no hay esto, dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La única forma de descansar y de entrar a la tierra de Canaán, espiritualmente hablando, ya no literalmente como vimos, Canaán, la tierra, el mundo entero, la ciudad, que son literales, en el área espiritual, la única forma de descansar y tener tranquilidad es creyendo. Al que cree, todo le es posible. Si no crees, no vas nunca a descansar. Y les voy a decir qué sucede. Cuando un cristiano no ha entrado a este reposo, el cristiano, increíble, hay cristianos que están en todo por acá y por allá, y reparten y los besen, y les llaman a jonjolí de todos los moles, están en todas las campañas, están en todos los seminarios, están en todos lados, pero tú los ves ya mientras están en la iglesia, y se van a su casa, o los ves en otras áreas particulares, individuales de su vida privada, y no son personas que tengan victoria ni que tengan paz en sus corazones. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque interiormente en sus vidas realmente no creen. Y es cuando nos volvemos religiosos. La carne es muy consagrada exteriormente. Y Dios no busca eso en nosotros. Dios busca en nosotros que interiormente realmente le amemos. Que tengamos comunión con Él todas las mañanas. Que le busquemos con toda nuestra alma. Hermanos, ahora que tengamos este seminario de dimensiones proféticas, 15, 16 y 17 de febrero, vamos a tener al hermano Tommy Tenney. Este hermano ha roto el récord de ventas en libros en Estados Unidos porque es una persona que Dios ha levantado para hablar sobre la comunión con Dios. En la casa, bueno, tenemos como 3 o 4 libros en español de él, de Tommy Tenney, y miren, es una bendición. Mi esposo y yo lo vimos en televisión, nada más lo hemos visto en televisión, y es una bendición. Él comienza a hablar y comenzamos a llorar. Comienza este hombre a hablar y tú sabes que este hombre tiene una relación íntima con Dios. Una sencillez, una humildad, una profundidad, una unción tan grande que él tiene, maravillosa. Y qué privilegio tan grande que haya aceptado venir aquí a nuestra iglesia. Qué privilegio. Cuando tiene 1001 invitaciones en el mundo entero. No se lo pierdan. Tommy Tenney va a estar aquí con nosotros febrero 15, 16 y 17. Ahora, dice aquí mismo en Hebreo, en el versículo 3, para terminar esta área, los que hemos creído entramos en reposo. No podemos descansar, no podemos entrar al reposo de Dios sin creer. Que quede escrito esto en tu corazón. Y miren ustedes lo que dice Dios. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense este Dios de la Biblia. Este Dios de la Biblia me dice, yo te juro, Armando, y no hay nadie por más que pueda jurar más que por mí mismo, que si tú me obedeces y me eres fiel, te voy a bendecir, no te imaginas cuánto. Pero fíjate lo que te voy a decir, así como te juro bendecirte, también te juro que si tú no lo haces, nunca tendrás descanso en esta vida. Y andarás de una mujer a la otra, de un cigarro al otro, de una carrera a la otra, de un cine al otro, de un teatro al otro, de un país a otro país, de una filosofía a otro país. Andarás siempre buscando porque se llama la maldición de Caín. ¿Cuál fue la maldición de Caín? Serás errante, vivirás errante. No lo mató Dios ni mandó que lo mataran y hasta le puso una marca para que nadie lo matara, para agravar su sufrimiento. Es mucho más sufrido el continuar viviendo para muchas personas que morir. Yo he conocido a muchos criminales que dicen, por favor, mátenme. Y es mucho más sufrir que los dejen en la prisión vivos 50 años a que los ejecuten en la pena capital. Es más sufrimiento vivir que morir. ¿Y qué es la maldición de Caín? Que muchas personas en el mundo siguen esa maldición de Caín. Son errantes, son ovejas perdidas, cada quien por su camino. Es la maldición de Caín. Un hombre que quiso acercarse a Dios en sus propios méritos, en su propia justicia, y no quiso someterse a la ley de Dios. Ahora, regresamos a Génesis y encontramos que al mismo tiempo que Dios le dice a Abraham, vete de esta tierra y haré una nación grande y te bendeciré, antes que podamos brincar a la otra promesa, quiero detenerme en la palabra bendecir. Cuando Dios nos dice que entremos a la tierra prometida, cuando entremos a una etapa de nuestra vida donde de veras
Te levantas y es un gozo levantarte. Vas a la escuela y vas con gozo. Todo lo que haces tiene significado, tiene propósito. Comienzas a amar la vida. Ya te escapaste de esa vida rutinaria del trabajo, la escuela, el trabajo, y todo rutinario, y todos los días pasan y pasa que no pasa ninguna cosa diferente. ¿Y por qué no pasa ninguna cosa diferente? Porque solo Dios puede hacer diferente tu vida. La vida aquí abajo, debajo del sol, como cuando vimos en Eclesiastés, sin Dios es vanidad, es hueca, no tiene propósito, no tiene significado, es rutinaria, aburrida. Te aburres de tu novio, te aburres de tu novia, te aburres de todo, hasta de tu suegra te aburres. Pero cuando nosotros entramos a esta época donde comenzamos a tener en prioridad nuestra relación con Dios, ya voy a trabajo, pero ya fui con mi devocional, ya voy a la escuela, pero ya tuve una hora con Dios en la mañana, con la Biblia. Cuando comenzamos a entrar en ese mundo espiritual, de comenzar ya a sentir a Dios y de ver a sentir su presencia y cómo se va manifestando en nuestras vidas, comenzamos a experimentar en primer lugar su amor, su cuidado, su provisión y su protección. Abraham tenía que saber esto. Si Dios le iba a dar la tierra, entonces Dios le iba a cuidar. Dios no te dice, ve a un lugar sin que te cuide Dios en ese trayecto. Si Dios te dice, haz esto durante el tiempo en que tú hagas la obra de Dios, Él te cuida, Él provee, Él te dirige y Él te bendice. Muchos pastores me han preguntado, hermano Alducin, ¿cómo puedo saber de que Dios me llama a la obra? ¿Me avento de repente como el Borras para ser pastor? No, hermano. Porque cuando Dios llama, Él provee. Si algún pastor que me oye ahorita también a través de la televisión está sufriendo problemas económicos porque su congregación no lo sostiene, no ha sido llamado a la obra. Cuando Dios llama, Él provee. Y milagrosamente. Si no hay provisión, no es el tiempo de Dios. A lo mejor sí fuiste llamado a la obra, pero no es el tiempo de Dios. Porque siempre la bendición acompaña la provisión de Dios. Veamos estas verdades en Deuteronomio, en primer lugar, capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio 21. Cómo Dios, por toda la Biblia, nos promete continuamente sus bendiciones. Dice Deuteronomio 20, versículo 1. Porque nosotros también tenemos esta seguridad. Si yo estoy en el reposo de Dios, ya no tengo que preocuparme de mis enemigos. Él es mi escudo. Ya no tengo que preocuparme de qué comer. Ya no tengo que preocuparme quién va a cuidar a mis hijos si me muero. ¿Quién va a cuidar a mi esposa si me muero? ¿Quién va a cuidar a mi esposo si el seguro social? Ya no tengo que preocuparme de nada. Esas cosas no me pertenecen a mí. Esas cosas trascienden, van más allá de mi capacidad humana para poder satisfacerlas. Tengo que confiar en Él. Dice en Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, al cual te sacó de tierra de Egipto. Si yo lo saqué, dice Dios, si yo te mando, si te doy una comisión, ¿por qué tienes miedo de nadie? Pero es que tú no sabes que tengo a toda mi familia contra mí, tengo a toda mi oficina contra mí, a todos los amigos de mi escuela. Si no fue una guerra, ¿para qué Dios nos manda ponernos una armadura? Si ya Cristo venció en la cruz y si el diablo está derrotado, ¿por qué nos manda ponernos una armadura? ¿Por qué nos manda cubrirnos todos los días? ¿Por qué? Porque aun cuando las promesas existen y son reales, en la experiencia tengo que apropiármelas por la fe. El diablo está derrotado, eso lo sé intelectualmente, ahora lo tengo yo que experimentar con mi armadura. Una vez que me ponga mi armadura, voy a experimentar y a comprobar que el diablo está derrotado, porque lo sabré que no se puede acercar a mí mientras tenga mi armadura. Entonces sabré por experiencia, no por conocimiento, que el diablo está derrotado. ¿Me entienden? No podemos saber realmente qué es verdad hasta que no lo vivamos. Aquí el título me dice que soy ingeniero. Y lo pego atrás en la pared y todo el mundo entra a mi oficina y ven que soy ingeniero y yo estoy ahí en mi escritorio. Soy ingeniero. Y a los 3 meses llega, oye, ya tienes 3 meses. Bueno, ok, si eres ingeniero, sal a construir. Demuestra que lo que el título dice es verdad. Dios nos ha dado un título de hijos de Dios, de vencedores, de más que vencedores. Ahora nosotros no solamente tenemos que decirlo, tenemos que vivirlo. Una vez que lo vivamos, comprobamos que lo que Dios dice es verdad. Porque lo que Dios dice me respalda.
Y hasta que yo no compruebe que lo que Dios me respalda, no puedo realmente acercarme más a Él. Cuando vayas a la guerra, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Vean otra promesa en Isaías 43. Versículo 2, Isaías 43, 2, lo acabamos de decir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo podría Dios haber dado a su Hijo Jesucristo por un ser humano y dejar que ese ser humano se ahogue? Dejar que ese ser humano sea quemado. Dejar que ese ser humano sea pisoteado, humillado y arrastrado y metido en un hoyo. Dios no nos saca, Dios no dio su vida por nosotros para que nosotros viviéramos en derrota, sino para que fuésemos la cabeza y no la cola, para que estuviésemos arriba y no debajo, para que venciéramos todo enemigo y toda fuerza del enemigo no podrá contra nosotros, y ni hollaremos el escorpión y hollaremos los alacranes y las víboras, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. La bendición de Dios a Abraham es: si tú crees, yo te bendigo. Y dentro de esa bendición está su protección, su cuidado, su amor y su provisión. Y finalmente vean ustedes 13:5, se lo saben de memoria. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y finalmente, regresamos a Génesis. Y le dice Dios a Abraham que haría una nación grande de él. Y aquí le está diciendo Dios a Abraham genéticamente. El proyecto Genoma Humano que acaba de llevarse a cabo o acaba de iniciar el siglo pasado, y con más exactitud el año pasado, aunque ha habido ya siglo y medio de experimentos en el área de la genética, es una de las áreas donde se comprueba la increíble veracidad, exactitud de las Sagradas Escrituras. Dios le dice a un hombre que de él haría una nación. ¿Cómo puede Moisés, que escribió hace miles de años la Biblia, saber que se iba a perpetuar a través de los genes, como ahora lo sabemos, y cómo iba a multiplicarse, y cómo no solamente iba a descender a través de Abraham herencia física, herencias emocionales y herencias espirituales? Si no fuera porque Dios es el Dios de la genética. Haré de ti una nación grande. ¿Cómo podría esta promesa cumplirse si no fuera que Abraham portaba la semilla del Mesías? Cuando Dios dice, haré una nación grande, le estaba prometiendo que de su esperma, de su simiente, en el hebreo es la palabra sera, con Z, sera, así como suena, y se tradujo descendencia, esperma y simiente. Y las tres palabras, descendencia, esperma y semilla, vienen de la palabra hebrea sera. A través de la simiente, de la semilla, de el esperma, él se convertiría en una nación grandísima. Vean ustedes en Hechos 3:25, cómo estas mismas referencias están ligadas a esta promesa en el libro del Génesis. Dice Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y si nosotros vamos ahora finalmente a Gálatas capítulo 3, versículos del 7 al 9. De otra forma, genéticamente hablando, hace 2000 años que se escribió el libro de Gálatas por el apóstol Pablo. Escribe el apóstol y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe descienden de Abraham. Hay una herencia espiritual. Yo le heredé a mi tatarabuela el lunar que tengo aquí, le heredé a mi abuelo el color del pelo, le heredé a mi mamá el color de mis ojos, un lunar que tengo por acá es de una cuñada de mi mamá,
hay una herencia genética comprobada científicamente, físicamente, en un laboratorio. Hay herencias que se transmiten. Es probado que se transmite la diabetes, que se transmite el mal de Alzheimer, que se transmiten muchas enfermedades. Se llaman enfermedades hereditarias porque se heredan. Hay algo en ese esperma de mi tatarabuelo que se pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá, y en ese esperma microscópico, que imperceptible a más que con un microscopio electrónico, ahí iban miles de cosas, cientos de cosas heredadas genéticas. Pero la Biblia es un libro que nos revela otro panorama. También se heredan las cosas espirituales. Las maldiciones. Si tu abuela fue bruja, si tu abuelo fue brujo, le va a caer el premio gordo a uno de sus nietos. Y uno de tu familia va a tener que ver apariciones, que ve las cosas, que puede leer las cartas, que tiene premonición, que sabe cuándo va a pasar una cosa. Todas estas cosas que ahora examina la parapsicología a través de una ciencia que es empírica, solamente se puede medir a través de lo que se ve o lo que se oye, y no pueden ir más lejos. La Biblia con miles de años antes dice que son obra de Satanás. Que no es verdad que nadie tenga poderes de ver, ni de transmitir, ni de las cartas, ni de telepatía. Son poderes, son reales, y vienen de las fuerzas de las tinieblas. Y son herencia de alguien en tu familia, y cuando tú te conviertes, tú tienes que renunciar y decirle: Padre, cualquier cosa que yo haya heredado, cualquier fenómeno psíquico, cualquier cosa que yo percibía a través del mundo espiritual, quítalo de mi vida, renuncio y lo cubro bajo la sangre. Desde ese momento eres libre en el nombre de Jesús. Hay una herencia espiritual que es transmitida y es real. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham no era para los judíos, amigos judíos que nos escuchan, a través de la televisión también. Los judíos creyeron que eran solamente ellos el pueblo elegido. Y Dios, cuando le dijo: haré una nación grande de ti y serán benditas las naciones, era plural. Naciones. Una nación saldrá, que es Israel, pero las demás naciones, gracias a Israel, serán bendecidas. El origen es un hombre llamado Abraham. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. O sea que cuando yo recibo a Cristo, es Cristo al entrar a mi vida el que me trae la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16, y aquí terminamos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su esperma, a su descendencia, a su semilla. La palabra simiente aquí en el griego es esperma. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Jesús nace, María genéticamente y José genéticamente descendían de toda la línea del rey David. Y las genealogías tienen el propósito de llevarnos hacia todos los ascendientes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y llegamos hasta Abraham. Y cuando María engendra a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, María tenía que descender forzosamente, genéticamente, de Abraham. Y cuando nace Jesucristo, ahí se para la herencia física. Y el pueblo físico, que era Israel, que eran los que tenían las promesas, Dios se voltea y les dice: Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos, y no quisiste, no conociste el día de tu visitación, me vuelvo a los gentiles. Y Dios entonces comienza con su Hijo Jesucristo a predicar, y los gentiles, los judíos, se comienzan a convertir, y ahora todos ellos reciben las bendiciones que el pueblo de Israel nos traspasa a nosotros. Ahora somos los beneficiarios de lo que
que les iba a bendecir a ellos a través del Mesías Jesucristo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, ya eres judío, Romanos 2, 28 al 30, porque lo eres en el Espíritu. Ya no desciendes físicamente de tu padre judía o de tu madre judía. No es judío el que es por afuera, sino es el que tiene circuncidado el corazón. Cristo entra en mi vida y Él es la semilla de Abraham. Y al entrar Él, al poner su semilla, yo soy judío ante los ojos de Israel. Y somos ahora el Israel de Dios. Su pueblo físicamente, y al final los va a volver a injertar, Romanos 11, otra vez. Nosotros ahora estamos injertados en el lugar de ellos temporalmente hasta la restauración de todas las cosas, como lo profetizaron todos los profetas. Hermanos en Jesucristo, vamos a continuar con estas bendiciones tan grandes, y me da mucho gusto que tengan ustedes la paciencia de asimilar y de digerir tanta comida espiritual. Pero ustedes tienen que conocer todo el programa de Dios y maravillarse. Maravillarse de qué increíble armonía, exactitud. Los profetas unos con otros coinciden, están en la misma unidad. Lo que dice Pablo, lo que dice María, lo que dice José, lo que dice Pedro, lo que dice Zacarías, lo que dice Isaías, lo que se escribió antes. Toda la Biblia está entrelazada, tejida. Es como un pedazo de tela donde todos los hilos están interconectados unos con otros y todos forman un cuadro perfecto que se llama el cuadro de la redención de Dios en Cristo Jesús.
love you for